Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de su viejo y confiable Alquimista. En esta ocasión les traigo mi reseña de Avatar Fuego y Cenizas, la tercera entrega en la multimillonaria franquicia del director James Cameron. Así es que discutamos. Esta película quizá es la que tiene más en contra, ¿no? No solo por ser una tercera secuela que no siempre son fáciles de ejecutar, de 5 planeadas, y con ese quizá factor de novedad ya no presente. La película inicia inmediatamente después del desenlace de la segunda, ¿no? Con la muerte eh, de este Naiteyam, el hermano de Loak y el primogénito de Jake Sully y Neytiri, ¿no? Y ahorita creo que la película hace un muy buen trabajo al establecer la situación emocional en la que se encuentran los personajes, ¿no? Que los personajes se encuentran en duelo. Y esto influye mucho en el tono. Esta es por mucho la más oscura de las películas de Avatar. Y creo que si esto hubiera sido la segunda, las comparaciones con El Imperio Contraataca hubieran sido inevitables, ¿no? De eso de la secuela más oscura que la original. Pero el tono es mucho más oscuro. Aquí hay un verdadero sentimiento de duelo en nuestros personajes principales y de desesperación, sobre todo por las circunstancias en las que ellos se enfrentan, ¿no? Después de los eventos de la película anterior, pues están, como mencionaba, están en duelo y bueno, todavía siguen viviendo con este clan, ¿no? En las costas de Pandora. Y, pero el problema es Spider. Spider es un humano que necesita constante, como los humanos no pueden respirar el aire de Pandora, pues él necesita constantemente de estar cambiando su máscara y corre el riesgo de asfixia si por algún momento se descuida o no tiene su reemplazo a la mano, pues se puede asfixiar, ¿no? Entonces, esto impulsa la trama para que los Sully, bueno, Jake Sully, Neytiri y su familia, acompañen a Spider para regresarlo al clan donde viene Jake Sully y Neytiri y pueda estar ahí, ¿no? Con el resto de los humanos. Y eso es lo que inicia la trama, ¿no? Y obviamente pues están siendo perseguidos por Quaritch, quien ahora pues hace una alianza frágil con este clan de Navi malvados que son los Makwen y su líder, interpretada por Una Chaplin, nieta del legendario cineasta y actor. Y esta es una película grande en todo el sentido, ¿no? Y eh, creo que, o por lo menos yo no tenía idea del tamaño de esta película, ¿no? Es una película larga, sí, pero también es épica en su escala y en su ambición. Esta es una película verdaderamente épica. Parte de lo que lo hace tan extensa es precisamente su ambición, ¿no? Esta es una película increíblemente ambiciosa. Es esencialmente dos películas dentro de uno, pero a la vez se siente como si el camino del agua fuera como la parte una de esta, ¿no? El camino del agua y esta son esencialmente una película enorme y hace mucho sentido narrativa interpretarla de esa forma. Y como decía, estas es esencialmente dos películas dentro de una. Y la primera película, la que sería esencialmente la primera parte de esta película, es una persecución implacable, ¿no? Toma pues gran parte del primer acto, es esencialmente el primer acto. Y ese primer acto es bastante sorprendente porque nos muestra nuevas partes de Pandora, nuevas partes de la cultura, nuevos clanes y nuevas situaciones que no habíamos experimentado, ¿no? Una vez que termina esa parte de la persecución, la película sí explora ideas y situaciones que había explorado previamente, que hace que se vuelva un tanto repetitivo, reiterativo. Puede que las situaciones sean las mismas, pero los personajes están en lugares completamente distintos, así es que sí hay un poco de repetición en cuanto a las situaciones, pero afortunadamente, como mencionaba, los personajes han evolucionado lo suficiente y esta película va a lugares bastante oscuros por momentos, pero afortunadamente en esta, pues sí, como segunda mitad y segundo y tercer acto, la película, a pesar de ser repetitiva, compensa eso con espectáculo. Esta es una película verdaderamente espectacular en su ambición, en su ejecución. Por momentos me recordó a los mejores blockbusters, ¿no? Que sería El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, ¿no? Hay un momento aquí donde está así de que pues parece que van a hacer esto, pero normalmente eso lo guardarías para la secuela, ¿no? Así es que si lo hace aquí, wow, ¿no? Y la película lo hace y
no sé, es increíblemente emocionante. Y igual, ¿no? Para reconocer el trabajo de Cameron como director, digo, obviamente los efectos visuales son impresionantes, ¿no? Hay la mezcla entre elementos live action y elementos generados por computadora, sobre todo el personaje de Spider interactuando con este mundo que el hecho de que no podamos distinguir qué es lo real y qué es lo generado por computadora habla de lo efectivo que son los efectos generados por computadora en esta película, ¿no? Y es de reconocerse, es un trabajo monumental, ¿no? Sobre todo ahorita, hoy en día, donde los efectos por computadora son casi sinónimo de artífice y un distractor para la audiencia. Creo que Avatar, Fuego y Cenizas es una demostración de que usados en servicio de la historia pueden ser increíblemente inmersivos, ¿no? Ya al punto de ser idénticos a fotografía, ¿no? Fotografía principal o bueno, secundaria. Pues sí, puede ser idénticos a elementos fotografiados. Entonces, no por hacer menos el trabajo de los efectos visuales ni nada, pero creo que ayuda mucho a que la historia sea sólida, ayuda mucho a que las dos películas anteriores, sobre todo la segunda, hayan puesto el trabajo en desarrollar estos personajes para que en realidad estemos involucrados sentimentalmente con sus viajes, ¿no? Con sus caminos que deben de cruzar y con las situaciones que les suceden, ¿no? Como mencionaba, es una película bastante oscura comparada con el resto de las dos. Pone a nuestros personajes en situaciones bastante precarias o tomando decisiones bastante difíciles y eso se agradece, ¿no? Se agradece que la película se arriesgue a ir en esas direcciones. Como mencionaba, hay repetición, sí, pero afortunadamente cuando sucede esa repetición está el espectáculo como para equiparar las cosas, como para equilibrar las cosas, pero más allá del espectáculo, sobre todo en esta primera parte de la película, que es como mencionaba, una mini película dentro de sí misma, hay suficiente novedad, ¿no? Como para regresarnos al mundo de Pandora y mostrarnos algo nuevo, ¿no? Situaciones nuevas, clanes nuevos y más de la cultura de Pandora. Otra de los aspectos distintos es que ahora tenemos esencialmente el Quaritch, quien es el villano que esencialmente se ha convertido el personaje sombra de Jake, ¿no? Esta versión oscura y distorsionada de él, cuyo viaje se vuelve prácticamente similar a él, al de Jake Sully, ¿no? Ahora, gracias a la presencia de Barang, quien es de este clan de la gente de las cenizas, que es como les dicen los Makwen. Esto lo pone en una situación muy similar a Jake Sully, ¿no? Quien se enamoró de Neytiri en la primera entrega y a través de eso se enamora de Pandora y pues al punto de que se une a los Na'vi para derrotar a los humanos. Y aquí el viaje de él es bastante similar, ¿no? Se enamora de Barang y tiene esa más contacto ya con Pandora. En primer lugar, porque él no tiene esa distinción entre un cuerpo humano y un avatar. Él ya es 100% pues un avatar, ¿no? Él es un Navi, aunque es crecido en un laboratorio, pues es 100% un Navi. Su yo humano ya murió. Y aquí la película creo que aprovecha esto para hacer una comparación entre los dos y está ese juego de si en primer lugar cuál va a ser el destino de Jake y si Quaritch puede ser un símil de Jake, ¿no? O sea, si su viaje va a ser el mismo, ¿no? Si va a poder como aceptar a Pandora y ya dejar de... Que, pues, como decía, él ya no es humano, ¿no? Si va a unirse a los Na'vi, ¿no? Entonces está esa parte que es bastante interesante. Y también el personaje Barang presenta varios puntos interesantes a explorar, sobre todo es una película bastante preocupada con la fe, ¿no? Neytiri es una profundamente devota creyente de Eywa, ¿no? Y está esta Barang, que es igual un personaje sombra de Neytiri, que ella, pues, su diosa nunca le ha contestado, ¿no? Vienen de la tragedia, pero una tragedia producida por la naturaleza, y los rezos a Eywa, pues, no hicieron nada para prevenirlo. Y creo que esto es algo bastante interesante que la película plantea, pero que por desgracia no explora, no explora lo suficiente, y creo que eso sí es una parte problemática de la película, ¿no? Que lo pone en la mesa, pero en realidad no hace nada con eso. Pero otra cosa que la película se hace muy bien es que esto es un trabajo de ciencia ficción
bastante sólido y robusto. Aquí muchas veces es fácil echar como en saco roto el trabajo de James Cameron y su equipo creativo, no solo a un nivel de historia, pero sino a un nivel de creación de mundo. Creo que quizá el trabajo sobre Pandora ya había estado hecho en las películas anteriores, pero el trabajo para expandir la colonia humana en esta película es tan interesante y ahí tenemos vistazos de ellos, que eso es una de las cosas que, digo, esta no es una película extremadamente larga, pero me quedé con ganas de conocer más cómo se vive ahí el día a día, ¿no? Y eso es algo, creo que es un indicativo de cuando este trabajo de creación de mundo es efectivo, ¿no? Sobre todo, James Cameron es pues uno de los mejores directores de ciencia ficción que he habido, ¿no? Con trabajos como Terminator y Aliens. Y aquí podemos ver más de eso y sobre todo ese diseño de Cameron, ¿no? Como las naves, ¿no? Que son muy similares a las de Aliens. O aquí hay un par de vehículos que aparecen solo por segundos, pero están tan bien pensados y tan bien diseñados que se sienten reales. Y eso es bastante, pues bastante intrigante, ¿no? Y es una es decepcionante que no veamos más o que no se ha explorado más, pero aún así es parte del trabajo que está puesto detrás de todo esto, ¿no? Si en las otras dos anteriores el trabajo estaba sobre el mundo natural y toda su biología y su ecología, ahora el trabajo está sobre, o bueno, quizá lo diferente es el enfoque en esta colonia, ¿no? Que se está creando y creciendo ahí en Pandora, en el Camino del Agua. Vimos cuando estaban construyendo, ¿no? Y estaban estas como arañitas robot muy, muy interesantes ahí como construyendo todo. Y ahora ya vemos a la colonia más establecida y vemos más de ese mundo y eso es fascinante, ¿no? Como decía, en términos de historia, pues sí, la película inicia de forma muy distinta a las otras dos, pero reitera mucho de lo que ya había sido, pero de una forma en la que se siente ganado, ¿no? Creo que el trabajo está puesto ahí en los personajes, en el mundo, en todo que hace que realmente funcione, ¿no? Y luego está la dirección de Cameron, que es increíble como siempre. Pero aquí, como decía, la genialidad de su dirección no está en lo que hace, sino en lo que no hace, porque esencialmente tiene las reglas de una película animada, ¿no? Cuando están grabando, pues graban con los trajes captura de movimiento o de emoción, como le dicen, no le dicen emotion capture, en lugar de motion capture. Pues nada más nada más capturan la actuación de los actores y todo lo demás es creado después, ¿no? Por a través de las computadoras. Si tienen como una el símil de una cámara, ¿no? Más o menos donde lo quieres poner y un render previo. Pero el trabajo en sí, la iluminación, todo lo que harías en una película live action se hace después. Y eso es justamente donde viene la genialidad de la dirección de cámara, ¿no? En lo que no hace, la disciplina de no volverse loco con la cámara y hacer tomas que serían imposibles en el mundo real. Y eso es algo que platiqué en mi video de por qué el Avatar El Camino del Agua funciona, que les recomendaría verlo. Porque es una película que adoro. Y aquí igual, ¿no? Es justo lo que no hace, esa disciplina de grabarlo como si fuera, como si tuviera las restricciones del mundo real y como esa absoluta libertad que tiene de poder hacer lo que quiera con la cámara y ponerla donde quiera y la iluminación como quiera y hacer, no estar restringido por el mundo físico como no hace que la película no funcione, ¿no? Sino que al revés, se tiene que poner más limitantes y grabarla como si estuviera en live action para que la película funcione. Y bueno, el 3D, pues no sobra más decir, esta es una experiencia increíblemente inmersiva en 3D y como decía, ¿no? Los efectos especiales son impresionantes, solo que aquí creo que sí se nota en algunas de las secuencias de acción como son sobre todo entre Navis y Magwen, o sea, como son Navis contra Navis y no está el elemento de live action ahí. Hay unas que se sienten animadas en lugar de fotografiadas, pero de ahí en fuera, como decía, ¿no? La integración entre estos dos elementos el resto por toda la película es prácticamente imperceptible, ¿no? Y como decía, la película va a lugares oscuros, se entrega un final épico y es pues justo lo que
Digo, este tipo de trabajos es lo que me gustaría que hicieran todos los blockbusters, ¿no? Todas estas películas de más de 200 millones de presupuesto, perdón, creo que se deberían de ver de esta forma y creo que deberían de tomar estos riesgos. Y obviamente no pueden porque pues no son James Cameron, ¿no? Eh, pero eso es un recordatorio de lo efectivo que puede ser un blockbuster, ¿no? Y sobre todo, como es el criticismo a estas películas siempre se hace, ¿no? Sobre los personajes o la historia. Esto es justamente, eh, eso es más o menos el punto. Esta es una película épica, ¿no? Como Star Wars o como El Señor de los Anillos, como decía, ¿no? Aquí el enfoque está en el mito y no tanto en un personaje en lo individual. Y creo que, digo, aparte de que los personajes sí son interesantes, Jake Sully creo que es el mejor personaje, Sam Worthington. Igual no ha tenido una carrera increíblemente prolífica, pero es una buena actuación y el personaje es interesante, ¿no? Y hay, como decía, y los personajes tienen que ser así para explorar temas más grandes, ¿no? O sea, todos estos temas más épicos y mitológicos, ¿no? Estas películas trabajan sobre estos aspectos más grandes que sus personajes individuales. Pero al final del día sí logran engancharnos, ¿no? Hay situaciones aquí que ocurren con personajes que hemos conocido y cuando suceden, como tenemos ese cariño por los personajes, reaccionamos, ¿no? O sea, no es que los personajes no sean entrañables. Hablando de las actuaciones, pues todos sólidos, o sea, la verdad, pues las actuaciones sirven al propósito de la película. Pero quizá aquí el único problema es que el guión pide mucho de Spider, interpretado por Jack Champion, este personaje que es como el Golden Retriever, ¿no? El perrito de la familia, de los Zully. Y el guión pide demasiado de él en esta ocasión y no tiene el rango suficiente. Tiene el rango para ser, como decía, ¿no? El Golden Retriever, ¿no? Esa personalidad que siempre está así como amigable y que está viendo qué hace y quiere estar con ellos todo el tiempo. Pero el guión aquí le pide bastante y no siempre está a la altura. Pero de ahí en fuera, actuaciones sólidas, como decía, guión sólido, aunque repetitivo. Y nada más, ahora sí, creo que la pregunta queda en hacia dónde van a ir después de aquí. Hemos visto quizá un vistazo más allá de Pandora, pero sí es difícil saber hacia dónde va a ir. Como no, digo, no por entrar en spoilers, pero no termina como El Camino del Agua, ¿no? Donde ves claramente a dónde va la secuela. Aquí el final parece bastante definitivo y creo que podría ser una buena forma de cerrar la franquicia, salvo por algunos cabos sueltos que hay por ahí. Pues sí, bastante intrigado de a dónde irían y si es que va a haber una cuarta y quinta entrega, que están planeadas 5 secuelas y lo más seguro es que sí se hagan, o por lo menos la cuarta. Y yo estaría ahí, ¿no? En primera fila para verlo. Pero sí, en conclusión, este es espectáculo diseñado para la gran pantalla. Esta tiene algunas de las mejores secuencias de toda la franquicia, pero por desgracia la repetición creo que sí hace que se sienta menos efectiva que El Camino del Agua, ¿no? Que para mí es la mejor de todas estas, ¿no? Con esta escena les exhortaría a ver más allá de la tecnología, ¿no? Y tratar de ver un poco no solo el mensaje ambientalista de la historia, que creo que eso es muy fácil de ver, sino tratar de explorar por qué esta historia funciona, ¿no? O sea, más allá de la tecnología o el 3D, ¿qué es lo que realmente funciona de estas películas? Creo que eso es la pregunta verdaderamente interesante a plantearnos, sobre todo cuando la estamos viendo, ¿no? Porque es muy fácil desecharla así como espectáculo vacío, imágenes por computadora, o demo de tecnología, ¿no? Y muchos críticos creo que eso hacen, ¿no? Que nada más. Pero eso no es engancharse en realidad con todo lo que la película ofrece. Entonces sí, mi invitación sería eso, a tratar de ver qué es lo más que está ahí o por qué funciona, y por qué esto funciona sobre otras cosas que tratan sobre temas similares, y qué hay detrás de ahí, ¿no? Si es el guión, ahora ya no solo a cargo de James Cameron, sino de otras dos personas más, si es la dirección de James Cameron, son las actuaciones, qué es lo que está ahí del mundo de Pandora que nos atrae tanto y que hagamos que la veamos en repetidas ocasiones, ¿no? O que es una película que nos haga ir al cine a verla. Así es que bueno,
Yo soy un alquimista. Esta ha sido mi reseña de Avatar, Fuego y Cenizas, la tercera entrega de la franquicia. Bastante, bastante recomendable de mi parte. Por momentos la mejor de toda la franquicia, salvo por algunas repeticiones. Y si les gustó, denle me gusta y compártanla con quienes crean que les puede gustar. Y si les gusta lo que estoy haciendo con el canal, suscríbanse. Hasta la próxima.